Por casualidad encontré la segunda cuenta bancaria de mi difunto esposo, de 1990. Tenía $77 millones. Pero siempre vivimos con pocos recursos y teníamos deudas enormes. Cuando llamé al banco para reclamar el dinero, el banquero dijo algo que lo cambió todo. La gente siempre dice que el duelo llega en oleadas. Lo que no te dicen es que a veces, en medio de esas oleadas, el fondo del océano se mueve bajo tus pies y te das cuenta de que el suelo que pisaste toda tu vida nunca fue lo que creías. Me llamo Margaret Calloway. La mayoría me llamaba Maggie. Tenía 63 años cuando mi esposo Frank murió de un ataque al corazón un martes por la mañana de marzo, sentado en su sillón reclinable con una taza de café enfriándose en el reposabrazos a su lado. Parecía casi en paz. Esa fue la parte más cruel. Frank y yo llevábamos 31 años casados. Nos conocimos en una reunión social de la iglesia en Columbus, Ohio, en el otoño de 1989. Era encantador, como a veces lo son los hombres tranquilos. No era ostentoso ni llamativo. Tenía ojos bondadosos y una sonrisa pausada, y me hizo sentir comprendida como nunca antes. Yo tenía 32 años. Él tenía 35. Nos casamos en la primavera de 1990 en una pequeña ceremonia con quizás 40 personas. Ninguno de los dos tenía mucho dinero. No importaba. Estábamos enamorados, o al menos eso creía yo. Durante 3 décadas, vivimos una vida que solo puedo describir como deliberadamente modesta. Frank trabajaba como gerente de nivel medio en una compañía de seguros regional. Yo fui maestra de 4º grado durante 22 años y luego me jubilé anticipadamente cuando mis rodillas me fallaron. Alquilamos durante los primeros 15 años de nuestro matrimonio, y cuando finalmente compramos una casa de 3 habitaciones de 2 plantas en un tranquilo suburbio de Columbus, lo hicimos con una hipoteca ajustada que nos costaba mucho pagar cada mes. Conducíamos autos usados. Nos tomábamos unas vacaciones cada pocos años, generalmente para visitar al hermano de Frank, Janice, y a su esposa Sandra en Phoenix. Comíamos en casa casi todas las noches. Recortábamos cupones. Teníamos deudas de tarjetas de crédito que parecían no desaparecer nunca del todo, una segunda hipoteca que sacamos en 2008 cuando el mercado se desplomó y a Frank le redujeron las horas de trabajo, una factura médica de cuando me extirparon la vesícula biliar en 2015 que tardamos 4 años en pagar. ¿Era feliz? Me decía a mí misma que sí. Me decía a mí misma que así era la vida real, la vida adulta, la vida responsable. No todo el mundo llega a ser rico. No todo el mundo llega a viajar a Europa, ni a conducir un coche nuevo, ni a jubilarse en un lugar cálido. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos nuestras rutinas. Teníamos los domingos por la mañana con un buen café, el periódico extendido sobre la mesa de la cocina y el canto de los pájaros fuera de la ventana. Pensaba que eso era suficiente. Frank murió sin previo aviso. Sin una larga enfermedad, sin despedida. Una mañana estaba allí, y a la siguiente ya no, y me quedé sola en esa casa de 2 plantas con una deuda de $22,000 en tarjetas de crédito, una hipoteca con 11 años aún por pagar y ese silencio tan particular que se instala en un hogar después de que alguien se ha ido para siempre. Las primeras semanas después de su muerte son casi un borrón. Su hermano Dennis vino desde Phoenix con Sandra. Fueron amables, o al menos lo demostraron con hechos. Me ayudaron a organizar el funeral, me acompañaron por las noches, me trajeron comida. Dennis se encargó de gran parte del papeleo, las reclamaciones al seguro, los servicios públicos, ese tipo de cosas, lo cual agradecí en aquel momento. Estaba demasiado destrozada para pensar con claridad. Fue en la 6ª semana después de la muerte de Frank cuando comencé a ordenar sus cosas en serio. Su escritorio fue lo último que revisé. Frank siempre lo mantenía cerrado con llave. Decía que allí guardaba documentos de trabajo, archivos de seguros, cosas que requerían organización. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? 31 años de matrimonio, y jamás había abierto ese cajón. Ese es el tipo de confianza, o quizás de despreocupación, que genera un matrimonio largo. Encontré la llave en un cuenco de cerámica en el estante superior de su armario, detrás de una hilera de suéteres doblados. Era una llave pequeña de latón, sin nada especial. Casi no reconocí para qué servía. Pero algo,
Un instinto silencioso e insistente me hizo sostenerla y observarla durante un buen rato antes de llevarla al escritorio. El cajón contenía exactamente lo que Frank siempre había dicho que contenía: archivos de seguros, antiguas declaraciones de impuestos, una carpeta con garantías de electrodomésticos que ya no teníamos. Casi me decepcionó lo común que era. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando me di cuenta de que, pegado con cinta adhesiva al panel trasero interior, con tanto cuidado que quedaba completamente plano, invisible a menos que te fijaras, había un trozo de papel doblado. Lo despegué lentamente. Tenía las manos firmes. No sé por qué. Lo desdoblé y leí lo que ponía. El nombre de un banco, la dirección de una sucursal en Zúrich, Suiza, un número de cuenta y una fecha. Era el 14 de mayo de 1990. 2 meses después de nuestra boda. El saldo de la cuenta, escrito con la letra cuidada y uniforme de Frank, era de $77 millones. Me quedé sentada en la silla de su escritorio durante mucho tiempo. Los pájaros seguían cantando afuera. La casa seguía en silencio. Y en algún lugar, bajo la conmoción, bajo la fría ola de incredulidad, una sola pregunta surgió en mi mente y no me abandonaba. ¿Cómo puede un hombre vivir 31 años endeudado teniendo $77 millones? No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina con el papel doblado frente a mí. Una taza de té que nunca bebía se enfriaba a mi lado, y me dejé llevar por el peso de lo que sostenía. $77 millones en 1990. Lo que significaba que mi mente ya estaba procesando la información, calculando que, en 31 años, incluso con un interés moderado, la cantidad en esa cuenta podría ser considerablemente mayor. El número era tan grande que parecía abstracto. Parecía sacado de una noticia sobre la vida de otra persona. No de un papel doblado pegado con cinta adhesiva en el interior del cajón del escritorio de mi difunto esposo. No soy una persona dramática por naturaleza. Me crié en un hogar práctico del Medio Oeste con padres que creían que las emociones debían reconocerse brevemente y luego dejarse de lado en favor de la acción. Así que, incluso mientras el dolor, la confusión y algo que se sentía como una traición me recorrían como agua fría, también estaba, simultáneamente, haciendo una lista en mi cabeza. ¿Qué sé realmente? Sabía que había una cuenta. Sabía que se había abierto en mayo de 1990. Sabía que Frank había anotado el número de cuenta y el saldo el mismo, lo que significaba que había estado allí. Lo había visto. Lo sabía. Había elegido no decírmelo. Había elegido no tocarlo. Durante 31 años, mientras peleábamos por las facturas de las tarjetas de crédito, cenábamos en casa casi todas las noches y conducíamos coches usados con mucho kilometraje, él había sabido que ese dinero existía. ¿Por qué? Esa era la pregunta que se negaba a resolverse de forma satisfactoria. ¿Por qué un hombre permitiría que su esposa se privara de todo, se preocupara y trabajara hasta el agotamiento mientras poseía una fortuna? Las posibilidades eran terribles. El dinero no le pertenecía legítimamente. Estaba oculto a las autoridades fiscales. Estaba vinculado a algo delictivo. Estaba reservado para otra persona. Oh, y esta posibilidad era quizás la más terrible de todas. Frank tenía una vida que yo desconocía, una existencia paralela que esta cuenta había estado financiando discretamente de maneras que aún no comprendía. Pensé en Dennis. Dennis, que había sido tan útil en esas primeras semanas. Dennis, que había pasado 2 días revisando el archivador de Frank antes de que yo tuviera la oportunidad de mirarlo, que se había ofrecido a encargarse del papeleo del seguro, que se había sentado frente a mí en esta misma mesa con una expresión comprensiva y me había hecho preguntas muy cuidadosas sobre la herencia de Frank. ¿Había estado buscando la llave? ¿Sabía de esta cuenta? El pensamiento me invadió con una frialdad particular. No me permití indagar más. Todavía no. Necesitaba más información antes de permitirme acusar a nadie de nada, ni siquiera en la intimidad de mi propia cocina. A la mañana siguiente, llamé al banco. El número que aparecía en el papel era un número internacional de un banco privado en Zúrich, un nombre que reconocí vagamente como una de esas antiguas y discretas instituciones suizas que gestionan patrimonios familiares. Me temblaban ligeramente las manos al marcar. Tuve que intentarlo 2 veces antes de dar con el código internacional correcto. El teléfono sonó 4 veces. Un hombre contestó en alemán, y luego cambió al inglés cuando me identifiqué como llamando desde Estados Unidos.
Le di el número de cuenta. Le dije que era la viuda del titular de la cuenta, Francis Arthur Calloway, que había fallecido hacía 6 semanas y que llamaba para preguntar sobre el estado de la cuenta y el proceso para transferirla a su patrimonio. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa larga. Cuando el banquero volvió a hablar, su voz había cambiado. Era cuidadosa, como cuando alguien elige sus palabras con gran precisión. Señora Calloway, dijo, me temo que esta cuenta tiene un beneficiario designado. Los fondos no pueden transferirse a la herencia. Están destinados a pasar directamente a la persona nombrada una vez que se presente la prueba del fallecimiento del titular de la cuenta. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. O al menos así lo sentí. ¿Quién?, pregunté, y mi voz salió muy baja. ¿El beneficiario? Otra pausa. No puedo revelar esa información a una persona no autorizada, señora Calloway. Si cree tener un derecho legal sobre estos fondos, le aconsejo que consulte con un abogado y se comunique con nosotros a través de los canales legales oficiales. Fue cortés. Fue completamente inflexible. Y cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la cocina un buen rato y comprendí 3 cosas con total claridad. Primero, alguien sabía de esta cuenta. Alguien figuraba en ella. Alguien había estado esperando a que Frank muriera. Segundo, esa persona probablemente ya se había puesto en contacto con el banco. La pausa antes de la cuidadosa respuesta del banquero me lo confirmó. Su particular neutralidad me lo confirmó. Yo no era la primera persona que había llamado por esta cuenta desde la muerte de Frank. Tercero, no iba a dejar pasar esto. Ni el dinero, ni la verdad, ni nada de esto. 31 años de deudas, de preocupaciones, de pequeñas renuncias. Tenía 63 años, estaba cansada y furiosa. Y por primera vez en mucho tiempo, esa furia me pareció útil. Abrí mi computadora portátil. Empecé a buscar abogados especializados en sucesiones y disputas financieras internacionales. No se lo conté a Dennis. No se lo conté a nadie. Mantuve mi rostro impasible, con la expresión habitual de una viuda afligida, y pasé los días en silencio. Por la noche, investigaba, planificaba y comenzaba a construir lo que eventualmente consideraría mi caso. Lo primero que necesitaba era una prueba de que Frank no tenía derecho a excluirme. Lo segundo que necesitaba era averiguar quién era ese beneficiario. Y lo tercero, lo que me parecía más urgente, más necesario, lo que más se asemejaba a la justicia, era comprender exactamente cuánto tiempo me habían estado mintiendo y por qué. Porque si Frank había guardado este secreto durante 31 años, ¿quién lo había ayudado a mantenerlo? La encontré un jueves por la tarde gracias a la recomendación de un colega de la escuela donde solía dar clases. Se trataba de Patricia Chen, una mujer que había pasado por un divorcio complicado el año anterior y había salido adelante con su dignidad y sus ahorros para la jubilación intactos. Patricia no me hizo muchas preguntas. Me miró a la cara y me dijo, llama a Eleanor Marsh. Es la mejor que conozco. La oficina de Eleanor Marsh estaba en un edificio de piedra gris en el centro, en el 3er piso, con ventanas que daban a la ciudad. Tendría unos 50 y tantos años, era delgada, llevaba gafas de lectura colgadas de una cadena al cuello y tenía esa calma y atención que te hacen confiar en alguien de inmediato. Me escuchó sin interrumpirme. Leyó la copia que había sacado del cajón del escritorio. La hojeó entre sus manos. Muy bien, dijo cuando terminé. Esto es complejo, pero no imposible de resolver. La legislación bancaria suiza ha cambiado considerablemente desde 1990 y la legislación sucesoria estadounidense es muy clara en cuanto a los derechos del cónyuge superviviente. Averigüemos exactamente a qué nos enfrentamos. Durante las siguientes 3 semanas, Eleanor y yo trabajamos con meticulosidad y método. Ella envió correspondencia formal al banco suizo en mi nombre, invocando mis derechos como cónyuge superstite de Frank, tanto según la legislación estadounidense sobre sucesiones como según las disposiciones del Convenio de La Haya sobre sucesiones. Solicitó mediante una orden judicial los registros financieros completos de Frank, sus cuentas bancarias estadounidenses, sus declaraciones de impuestos y sus registros de propiedad. Contrató a un perito contable llamado Paul Reeder para que revisara todo. Paul Reeder era un hombre tranquilo y perspicaz que siempre vestía el mismo cardigan gris y presentaba sus conclusiones con un tono de voz que sugería que ya nada le sorprendía. Lo que descubrió en el transcurso de 2 semanas me sorprendió. La cuenta se había abierto en mayo de 1990, como indicaba el documento,
pero no la había abierto Frank solo. Era una cuenta conjunta. El nombre del cotitular en la documentación original, que Eleanor había obtenido por la vía legal, era Dennis Arthur Calloway, hermano de Frank. Estaba sentada en la oficina de Eleanor cuando me lo contó y me quedé en silencio durante casi un minuto. Miré por la ventana el cielo gris de la ciudad. Pensé en Dennis sentado frente a mí en la mesa de la cocina con sus preguntas cuidadosas y comprensivas. Pensé en los 2 días que había pasado revisando el archivador de Frank. Pensé en cada guiso, cada llamada telefónica, cada demostración de dolor fraternal. ¿Cuánto tiempo llevaba supo? Pero había más. El análisis financiero de Paul reveló que, si bien las cuentas estadounidenses de Frank eran tan precarias como nuestra vida sugería, nunca más de unos pocos miles de dólares en ningún momento, existía un patrón de pequeñas transferencias bancarias regulares que salían de la cuenta suiza a lo largo de los años. No a Frank, sino a un fideicomiso privado registrado en Nevada, establecido en 2003, bajo un nombre que no reconocí, Questline Family Partners LLC. Eleanor sacó los documentos de registro de Questline Family Partners LLC. El socio gerente era Dennis Calloway. La agente registrada era Sandra Calloway. Sandra, la esposa de Dennis, la mujer que me había traído un guiso de pollo y me había tomado de la mano en el funeral. El dinero en esa cuenta suiza, la fortuna oculta de Frank, cualquiera que fuera su origen, había estado fluyendo en incrementos cuidadosamente estructurados diseñados para evitar umbrales de declaración a Dennis y Sandra durante más de 20 años. Y Frank lo había permitido. Quizás lo había planeado. Y cuando Frank murió, Dennis actuó rápidamente, llamando al banco antes incluso de que yo pensara en mirar en ese cajón del escritorio, posicionándose para recibir lo que quedara. El saldo restante en la cuenta, según la divulgación legal que Eleanor había obtenido, era de $61 millones. 16 millones de dólares habían pasado durante 2 décadas a través de Questline Family Partners LLC a Dennis y Sandra Calloway. Mientras yo recortaba cupones. Mientras trabajaba hasta que me fallaban las rodillas. Mientras Frank se sentaba en su sillón reclinable un martes por la mañana y tomaba su café. No lloré en la oficina de Eleanor. Ya había llorado en privado, en la madrugada, cuando el peso de lo que Frank me había ocultado me oprimía como algo físico. Pero en esa oficina, mirando esos documentos, sentí que algo se aclaraba en mi interior. Algo frío, preciso y muy, muy seguro. Este era el punto de no retorno. No podía olvidar lo que sabía. No podía dejar de ver el nombre de Dennis en esa cuenta. El nombre de Sandra en esa LLC, el río de dinero que había pasado silenciosamente a mi lado durante 2 décadas mientras vivía en una pobreza cuidadosa y deliberada junto a un hombre que, al parecer, tenía razones, que aún no comprendía del todo, para mantenerme exactamente allí. ¿Qué temía que hiciera si lo supiera? ¿De qué temía que fuera capaz? Me había subestimado. Todos lo habían hecho. Y mientras conducía a casa desde la oficina de Eleanor esa tarde con copias de todos los documentos en una carpeta en el asiento del copiloto, comprendí que la subestimación les iba a costar todo, porque ahora tenía pruebas. Pruebas reales. Pruebas documentadas, verificadas y obtenidas legalmente. Y Eleanor ya me había dicho que, según la ley de sucesiones de Ohio, mis derechos como cónyuge superstite, sobre todo teniendo en cuenta que la cuenta parecía haberse financiado con bienes acumulados durante nuestro matrimonio, eran muy sólidos. La batalla aún no había comenzado, pero yo acababa de reunir mis armas. Eleanor presentó la demanda formal la segunda semana de abril. Era un documento complejo, impugnaba la designación de beneficiario en la cuenta suiza alegando que los bienes conyugales habían sido excluidos indebidamente de la herencia. Solicitaba una rendición de cuentas completa de las transacciones de Questline Family Partners LLC y presentaba una demanda civil contra Dennis y Sandra Calloway por ocultación fraudulenta de bienes conyugales. Sabía que se enterarían. Lo había aceptado. Para lo que no estaba preparada era para la rapidez con la que sucedería ni la forma que tomaría. Dennis me llamó un sábado por la mañana, 4 días después de que Eleanor presentara la demanda. Estaba en la cocina preparando avena cuando sonó el teléfono. Miré su nombre en la pantalla durante 2 segundos antes de contestar. Maggie. Su voz era diferente. Había desaparecido la calidez. En su lugar, había un tono monótono y controlado. Creo que tenemos que hablar. Seguro que sí, dije. Puedes llamar a mi abogada. Se llama Eleanor Marsh. No llamó a Eleanor.
en cambio, condujo desde Phoenix. Él y Sandra llegaron a mi puerta un martes, sin avisar, lo cual ya era toda una declaración, y se quedaron en mi porche con su ropa de viaje, como si hubieran ensayado esto en el avión. Dennis tenía 68 años, era alto, de cabello plateado, el tipo de hombre que siempre había portado la autoridad como si fuera algo natural. Sandra tenía 65, vestida con esmero, con una mirada que no se le escapaba nada. Los dejé entrar porque quería verlos. Quería ver sus rostros. Nos sentamos en la sala. Sandra había traído flores, lo cual me pareció casi impresionante por su audacia. Dennis dijo que estaba preocupado por mí, que el duelo hacía cosas extrañas a la gente, que Frank había tenido sus razones para los arreglos financieros que había hecho, y que esas razones eran complicadas, y que lo último que Frank habría querido era que la familia se desintegrara por una batalla legal sobre lo que equivalía a, y aquí hizo una pausa, eligiendo la palabra deliberadamente, un malentendido. Un malentendido, repetí. El dinero de esa cuenta, dijo Dennis, inclinándose hacia adelante, con un tono de voz que pretendía sonar seguro, no era dinero conyugal, Maggie. Frank lo recibió antes de su matrimonio. Era un acuerdo comercial, privado. Tenía todo el derecho a destinarlo como quisiera. Se abrió en mayo de 1990, dije. Nos casamos en marzo. Esa cuenta se abrió 2 meses después de nuestra boda. Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se transformó. Estás cometiendo un error, dijo, un error muy costoso. Eleanor Mars es una buena abogada, estoy seguro. Pero este caso se prolongaría durante años. El banco suizo tiene amplios recursos legales. Gastarías todo lo que Frank te dejó en honorarios legales y te irías con las manos vacías. ¿Es eso realmente lo que quieres? Y ahí estaba. No era exactamente una amenaza, pero tampoco dejaba de serlo. La implicación era clara. Cálmate, Maggie, esto te supera. Lo miré. Miré a Sandra, que me observaba con una expresión que solo podía describir como compasión calculada. Pensé en los $22,000 de deuda de la tarjeta de crédito. Pensé en mis rodillas y en los años de pie frente a un aula. Pensé en el guiso de pollo y en el momento en que nos tomamos de la mano en el funeral. Quiero la verdad, dije. Y quiero lo que es mío. Son las únicas 2 cosas que quiero, y voy a conseguirlas. Dennis se puso de pie. Era muy alto cuando estaba de pie. Me miró desde arriba por un instante, de una manera que pretendía hacerme sentir pequeña. Te arrepentirás de esto, dijo. Ya me arrepiento de 31 años de cosas que no sabía, respondí. Uno más no hará mucha diferencia. Se fueron. Me quedé junto a la ventana y vi cómo su coche de alquiler salía de mi entrada, y sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho, pero no temblé. No lloré. Regresé a la cocina, terminé mi avena, que ya estaba fría, y le envié un mensaje a Eleanor contándole todo lo que habíamos hablado. Ella me dijo después que le había resultado útil porque, en su opinión profesional, Janice acababa de hacer varias declaraciones que podían dar lugar a acciones legales. 3 días después, preparé una pequeña maleta y conduje hasta la casa de mi hermana Carol en Cincinnati. Carol tenía 70 años, era lúcida, divertida y me apoyó completamente desde el momento en que le expliqué lo sucedido. Me quedé 5 días. Comí bien, dormí en una cama cómoda, paseé con Carol a lo largo del río por las mañanas y, durante unos días, me permití ser simplemente una persona y no una demandante. La batalla me estaría esperando a mi regreso. Dennis y Sandra se estarían reagrupando. Los abogados estarían al acecho. Necesitaba estar descansada cuando llegara la siguiente oleada. La oferta llegó a través de un tercero. Así fue como supe que Janice se estaba poniendo nervioso. Llegó en forma de carta, no de Janice mismo, sino de un bufete de abogados en Phoenix del que nunca había oído hablar, Wigmore & Associates. La carta era formal, mesurada y dirigida a la oficina de Eleanor, pero su contenido era simple. Dennis y Sandra Calloway, en aras de la reconciliación familiar y reconociendo la condición de Margaret Calloway como viuda de Frances Calloway, estaban dispuestos a ofrecer un acuerdo. La suma del acuerdo era de $4 millones, a pagar en un plazo de 60 días a partir de la firma de mi renuncia total a todas las reclamaciones contra la herencia, la cuenta suiza y Crestline Family Partners LLC. La carta utilizaba expresiones como resolución amistosa, beneficio mutuo y evitar litigios prolongados.
Eleanor me llamó un jueves por la noche para hablar del tema. Noté algo en su voz, no exactamente cautela, sino precisión. Era buena en eso, Eleanor. Nunca me decía qué pensar. Exponía las cosas y esperaba. $4 millones, dijo, en una reclamación que podría recuperar 61 millones o más. Eso es aproximadamente 6 centavos por dólar. Lo sé, dije. Se acabaría rápido. No más riesgo. No más incertidumbre. Eleanor, dije, ¿crees que podemos ganar? Se quedó callada un momento. Luego, añadió, creo que la designación del beneficiario es muy vulnerable dado el momento en que se abrió la cuenta. Creo que las transferencias de Crestlin constituyen una prueba contundente de ocultación fraudulenta. Y creo que un juez que examine 31 años de pobreza matrimonial documentada junto con una cuenta de 61 millones de dólares tendrá preguntas que a Janice Calloway le resultará muy difícil responder. ¿Creo que podemos ganar? Sí. ¿Lo garantizo? No. Pero creo que su oferta nos dice más que su confianza. 4 millones es el número de alguien que tiene miedo. Pensé en Frank. Pensé en el sillón reclinable, en el café frío, en los 31 años y en la pequeña llave de latón. Pensé en lo que significa tener miedo. Miedo de verdad. No a la pobreza, no a las deudas, sino a la verdad. Dígales que no, dije. Eleanor dijo que redactaría la respuesta. Colgué y me senté en el silencio de mi sala y me di cuenta de que, inesperadamente, me sentía tranquila. No el entumecimiento del shock ni la apatía del agotamiento, sino una calma genuina y arraigada. La clase de calma que proviene de saber exactamente dónde estás y qué estás dispuesto a hacer. Ese viernes, llamé a Patricia Chen y la invité a tomar un café. Nos encontramos en un pequeño local cerca de la antigua escuela y le conté, con cuidado y en términos generales, por lo que estaba pasando. Ella escuchó sin juzgar. Extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. No estás sola en esto, dijo. Esto le pasa a mucha gente más de lo que crees. Los secretos financieros en los matrimonios son más comunes de lo que se admite. La culpa siempre recae sobre quien no lo sabía, como si debiera haber hecho mejores preguntas. Eso no es justo. No debería haberme importado tanto oír a alguien decir eso, pero me importó. Esa misma semana, por sugerencia de Carol, me uní a un pequeño grupo de apoyo para viudas. No específicamente para disputas financieras, sino para mujeres que lidiaban con las consecuencias de un matrimonio largo. Éramos 7. Nos reuníamos los miércoles por la noche en un centro comunitario cerca de mi casa. 2 de las otras mujeres se habían enfrentado a descubrimientos inesperados tras la muerte de sus maridos. Una segunda familia. Otra, una deuda oculta considerable. No compartí mi situación particular, pero sentada en ese círculo, escuchando, sentí que algo se aliviaba en mi pecho, que había estado oprimido durante meses. No era la única mujer que había amado a alguien y había sido engañada. No era la única mujer que había elegido, a pesar del dolor, la furia y el miedo, mantenerse firme. 2 semanas después, Janice envió una respuesta a través de sus abogados. La oferta era ahora de $5 millones, con la renuncia a todas las reclamaciones y la frase reconciliación familiar. Noté que habían omitido la frase resolución amistosa. El tono emocional estaba cambiando. Ya no se mostraban tan seguros. No, le dije a Eleanor. Bien, respondió ella. Mientras tanto, Paul Reeder había estado investigando a fondo los orígenes de la cuenta suiza, de donde procedían los $77 millones iniciales de 1990. Lo que descubrió era complejo y tardaría varias semanas más en documentarlo por completo, pero la situación empezaba a aclararse. Y esa claridad implicaba que la postura de Janice y Sandra no solo era éticamente indefendible, sino también legalmente catastrófica. Simplemente, aún no sabían que nosotros lo sabíamos. Llegaron un domingo. Claro que sí. Domingo, cuando los abogados están ilocalizables y se supone que hay que ser amable. Acababa de volver de la iglesia, a la que había vuelto a asistir después de años, no tanto por la fe como por la particular tranquilidad que ofrecía. Todavía llevaba puesto mi mejor abrigo cuando sonó el timbre. Dennis y Sandra estaban en mi porche. Sandra sostenía una botella de vino. Janice no llevaba nada, lo cual me alarmó aún más. Vinimos a hablar, dijo Janice. Solo la familia.
Nada de abogados. Tenía dos opciones. Podía echarlos, que era mi derecho y quizás mi instinto, o podía dejarlos entrar, escuchar lo que querían decir y comprender mejor a qué le temían realmente. Elegí la segunda opción. Los dejé entrar. Nos sentamos en la misma sala de estar de antes. Sandra abrió el vino sin preguntar y sirvió 3 copas, colocando una frente a mí. No la toqué. Dennis comenzó de manera diferente esta vez. Dejó de lado el lenguaje legal. Volvió al registro antiguo, el del cuñado. El nombre de Frank, usado suavemente, compartió recuerdos ofrecidos como credenciales. Habló de los primeros días, de la familia. Dijo que Frank me había amado. Estaba seguro de ello. Que Frank era un hombre complejo con razones complejas para las decisiones que tomó, y que sería una pena que esas complicaciones destruyeran lo que quedaba de la familia. Entonces Sandra habló. Su voz era suave, casi tierna. Una actuación que ahora reconocí por lo que era. Maggie, estamos preocupados por ti, de verdad. Este proceso legal te está destruyendo. Te ves agotada. Has perdido peso. Hizo una pausa, inclinando la cabeza con preocupación experimentada. Tienes 63 años. Podrías tener 4, ahora 5, millones de dólares depositados en tu cuenta en 60 días. Podrías vender esta casa, irte a un lugar cálido y no volver a preocuparte por el dinero. ¿De verdad vale la pena todo esto? La miré. Pensé, ¿es esta la voz que Frank escuchó? La voz que le dijo que se callara, que se mantuviera discreto, que dejara que Janet se encargara. Dime algo, Sandra, dije. ¿Pensabas decírmelo alguna vez? Si no hubiera encontrado ese papel en el escritorio, ibas a llamar a mi puerta y decir, Maggie, ¿tu marido dejó 61 millones de dólares y nos gustaría hablar de tu parte? El rostro de Sandra no cambió. Esa era su propia respuesta. Dennis se inclinó hacia adelante. La calidez había desaparecido de nuevo, igual que en la primera visita, pero esta vez no se molestó en la lenta transición. Escúchame, Margaret. No tienes ni idea de lo que representa ese dinero ni de dónde viene. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Hay cosas sobre Frank, sobre todo, que sería mucho mejor que no supieras. El acuerdo es generoso. La alternativa es una batalla legal que sacará a la luz cosas que no se pueden ocultar sobre Frank, sobre tu matrimonio, sobre decisiones que se tomaron y que no puedes cambiar. Quería que sintiera vergüenza. Esa era la lógica detrás de todo. La insinuación de que la verdad sobre Frank me humillaría, que era mejor aceptar el dinero y permanecer en la ignorancia, que saber era la opción peligrosa. Quería que eligiera la cómoda ignorancia en lugar de la cruda verdad. Me estás amenazando con la verdad, dije. Esa es una estrategia interesante. Te estoy protegiendo de ella. No, dije. Te estás protegiendo a ti mismo. Hay una diferencia. Dennis se puso de pie. Por un momento, algo cruzó su rostro que solo puedo describir como furia apenas contenida. El rostro de un hombre que ha pasado su vida dando por sentado que la gente, especialmente las mujeres, cedería ante suficiente presión, y que descubre que esa suposición le falla. Perderás, dijo. Y cuando pierdas, no tendrás nada. Ni dinero, ni verdad, ni familia. Habrás gastado lo que te queda de vida en un pleito, y terminarás solo y arruinado. ¿Es eso lo que Frank habría querido para ti? Frank, dije en voz baja, tomó sus propias decisiones sobre lo que quería para mí. Ahora estoy tomando las mías. Se fueron. Sandra se llevó la botella de vino. Me quedé de pie junto a la ventana otra vez, mirando el coche de alquiler, y esta vez sí temblé, solo un poco, solo por un momento. No por miedo, exactamente, sino por la proximidad de algo desagradable. Dennis hablaba en serio. Era capaz de complicar las cosas. Tenía recursos, contactos, un bufete de abogados contratado. Pero el temblor pasó, y lo que lo reemplazó fue algo que no esperaba. Una certeza profunda, casi física. Habían venido a quebrantarme con palabras porque no podían hacerlo con la ley. Habían intentado consolarme, luego amenazarme, luego avergonzarme. Se les estaban acabando las herramientas. ¿A qué recurre un hombre cuando todas sus herramientas fallan? Yo ya sabía la respuesta. Lo mismo que Frank había hecho durante 31 años. Se esconde.
y yo ya no iba a permitir que la gente de mi vida se escondiera de mí. La declaración tuvo lugar un miércoles de junio, en una sala de conferencias del piso 14 de un edificio en el centro de Columbus. Era un día cálido. La luz del atardecer entraba con fuerza por los ventanales que iban del suelo al techo. Estaban presentes una taquígrafa judicial, un operador de video, Eleanor, la abogada de Janice, un hombre llamado Griffith que llevaba zapatos caros y hablaba muy poco, y el propio Janice. Sandra había prestado declaración por separado la semana anterior en Phoenix. Eleanor había realizado esa declaración por video. Después me comentó, con un tono de cuidadosa neutralidad, que Sandra no estaba preparada para la cantidad de documentación que teníamos disponible. Lo que Eleanor no dijo directamente, pero que entendí por la particularidad de su pausa, fue que Sandra se había contradicho en al menos 2 puntos importantes, y que luego, al ser presionada, había recurrido a la afirmación de no recordar, lo cual, como Eleanor señaló secamente, es una postura muy difícil de mantener cuando el abogado contrario tiene en sus manos un documento con tu firma. No estuve presente en la declaración de Janice. Me encontraba en la sala de espera, fuera de la sala de conferencias, sentado en una silla junto a una ventana con una taza de café y el informe financiero final de Paul Reeder en mi regazo. Lo había leído tantas veces que casi me lo sabía de memoria, pero aún así lo releí esa mañana. Hay algo reconfortante en volver a los hechos cuando el corazón late con más fuerza de lo normal. Esto es lo que Paul había descubierto sobre el origen del dinero. A finales de la década de 1980, Frank y Janice habían sido socios, no solo hermanos, en un esquema de inversión inmobiliaria en Columbus. Habían comprado propiedades juntos con dinero prestado, inflado las tasaciones mediante una red de tasadores cooperativos y refinanciado repetidamente, obteniendo efectivo en cada ocasión. Era, en la meticulosa terminología de Paul, un patrón consistente con el fraude hipotecario. El plan había generado beneficios sustanciales a finales de la década de 1980, y esos beneficios, en lugar de ser declarados, en lugar de ser grabados, en lugar de ser distribuidos a través de cualquier canal legítimo, fueron transferidos a un banco privado suizo en el extranjero, a una cuenta a nombre de ambos. Frank había detenido el plan en 1990, ya fuera por culpa, miedo a ser descubierto o alguna otra razón que jamás llegaría a comprender del todo. Se había negado a continuar. Al parecer, también se había negado a tocar el dinero, tal vez creyendo que usarlo lo implicaría aún más, o tal vez viviendo con un castigo autoimpuesto que no podía articular y que optó por no explicarme jamás. Un hombre que se castiga a sí mismo en privado es un hombre que cree que no merece ser perdonado. Pasé semanas intentando comprenderlo, y aún no estaba seguro de poder hacerlo. Dennis no se había detenido. Había encontrado otras maneras de acceder a la cuenta. La contrafirma de Frank no era necesaria para los retiros por debajo de cierto umbral, una laguna que habían incluido deliberadamente al abrir la cuenta, cuando presumiblemente creían que siempre estarían de acuerdo sobre su uso. En más de 20 años, movió $16 millones a través de Crestline Family Partners LLC y se construyó una vida cómoda y sin sobresaltos en Phoenix, mientras que su hermano vivía en una pobreza deliberada en Columbus. Cuando Frank falleció, Janice actuó de inmediato para ser nombrado único beneficiario superviviente de la cuenta, lo cual, según los registros internos del banco que Eleanor obtuvo mediante el proceso de descubrimiento de pruebas, hizo dentro de las 48 horas posteriores a la muerte de Frank, antes de que el cuerpo se enfriara. Mientras yo estaba sentada en mi sala, rodeada del particular silencio del duelo reciente, recibiendo comida y dejando que Janice revisara los archivadores, él había estado hablando por teléfono con Suiza. Me senté fuera de la sala de conferencias y pensé en todo aquello. Pensé en el fraude hipotecario, en la cuenta en el extranjero, en los 20 años de robo silencioso y en las 48 horas posteriores a la muerte de Frank. Pensé en lo que Janice había dicho, no tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Y pensé, ahora sé exactamente en qué me estoy metiendo. Lo sé desde hace meses y tengo la documentación para probar cada palabra. Hay una quietud particular que surge cuando has hecho todo lo posible y el resultado ya no está en tus manos. La había sentido antes, en pequeñas dosis, esperando los resultados de una prueba, una llamada, a que pasara una tormenta. Esta vez era más intensa, pero la quietud era la misma. Tomé mi café. Observé cómo la luz se movía por el suelo. Esperé. Dentro de la sala de conferencias, Eleanor hacía lo que mejor sabía hacer. Salió 2 horas después. Se sentó a mi lado y me miró un instante con una expresión que ya conocía bien, precisa, contenida y,
bajo esa contención, satisfecha. Se permitió una pequeña y cautelosa sonrisa. Hizo 3 declaraciones distintas y contradictorias sobre el origen de los fondos, dijo. Negó las transferencias de Crestlin, luego se le mostraron los extractos bancarios y cambió su cuenta. Negó tener conocimiento del plan hipotecario, luego se le mostró su firma conjunta en 14 tasaciones inmobiliarias distintas. Negó haber contactado al banco suizo después de la muerte de Frank, y luego Griffith le aconsejó discretamente que no respondiera más preguntas sobre ese punto, lo cual, en la práctica, equivale a una respuesta. La miré. Y su abogado pidió un receso 2 veces. El segundo receso duró 40 minutos. Cuando regresaron, Janes parecía, y elijo esta palabra con cuidado, abatido. Es un hombre que ha mantenido unida una historia durante mucho tiempo, y hoy la vio desmoronarse frente a un taquígrafo judicial y una cámara de video. Pensé en cómo debió haber sido eso. Janes, alto, de cabello plateado y acostumbrado a la autoridad, sentado en una silla de la sala de conferencias viendo cómo la arquitectura de 30 años se derrumbaba, documento por documento. No sentí placer al imaginarlo, pero sentí que era lo correcto. ¿Y Griffith? Cuando nos reunimos por segunda vez, Griffith pidió hablar conmigo en privado en el pasillo. Usó la palabra acuerdo. ¿Qué cifra? Aún no han dicho una cifra, pero lo harán. ¿Y Maggie? Eleanor hizo una pausa. La cifra que digan nos dirá exactamente lo asustados que están. Miré por la ventana la ciudad veraniega. En algún lugar allá afuera, en esa sala de conferencias del piso 14, Janes Calloway estaba sentado con su carísimo abogado de zapatos, calculando el costo de lo que había hecho, no el costo moral, sospechaba, sino el práctico. Había pasado 30 años dando por sentado que nunca estaría en esta situación. Había dado por sentado el silencio de Frank. Había dado por sentado mi ignorancia. Había dado por sentado que una viuda de 63 años en un suburbio de Columbus tomaría $5 millones, vendería su casa, se iría a un lugar cálido y tranquilo y desaparecería. Se había equivocado en todo. 3 días después, Eleanor recibió la nueva cifra. No era una oferta de acuerdo. Una cifra de pánico, la llamó. $32 millones. Una renuncia a todas las reclamaciones. Un acuerdo de confidencialidad. Nada de acuerdo de confidencialidad, dije sin dudarlo, y nada de cantidades parciales. Quiero la contabilidad completa. Cada dólar que pasó por Crestlin. Cada dólar. ¿Y si se niegan? Entonces vamos a juicio y un juez decide. Hice una pausa. Pero Eleanor, no creo que se nieguen. Creo que ya saben cómo es un juicio. Lo vieron hoy en esa sala de conferencias. Se quedó callada un momento. Tienes razón, dijo. Lo saben. ¿Y si se abre la investigación por fraude? Ya se abrió, dijo Eleanor con voz firme. La documentación que presentamos durante la fase de descubrimiento de pruebas desencadenó una investigación formal del IRS y de la Fiscalía General de Ohio. Esto ya no es solo un asunto civil, Maggie. Dennis está considerando la posibilidad de presentar cargos federales. El suelo volvió a ceder, pero esta vez en la dirección correcta, y me quedé allí parado. El acuerdo civil se alcanzó en septiembre, no fue una retirada negociada, sino un colapso. La posición legal de Janes se había deteriorado tanto que Griffith, para su crédito, aparentemente le había dicho claramente a su cliente que continuar con el litigio era insostenible. La investigación del IRS se había ampliado. La oficina del fiscal general de Ohio había abierto una investigación formal sobre el fraude hipotecario, que más de 30 años después seguía siendo procesable porque las ganancias se habían ocultado en el extranjero y se habían movido dentro del país tan recientemente como en las transferencias de Crestlin. Dennis ya no se enfrentaba a perder un caso civil. Se enfrentaba a una posible responsabilidad penal. El documento del acuerdo tenía 47 páginas. Me senté en la oficina de Eleanor un martes por la mañana de septiembre y leí cada palabra, algo que Eleanor me había dicho que no era necesario hacer, pero que hice de todos modos. El saldo restante de la cuenta suiza, $61 millones, se transferiría a una cuenta de patrimonio a mi nombre. Los $16 millones que habían pasado por Crestlin a lo largo de los años se abordarían por separado mediante el proceso penal, pero una parte se incluyó en el acuerdo como una compensación para el patrimonio conyugal. La compensación total fue de $68 millones.
Los honorarios de Eleanor fueron sustanciales y totalmente merecidos. Los honorarios de Paul Reeder también fueron sustanciales y totalmente merecidos. Los impuestos sobre la compensación del patrimonio fueron gestionados cuidadosamente por un equipo de contadores recomendados por Eleanor. Lo que quedó después de todo fue más dinero del que jamás imaginé tener. Más dinero del que podría gastar en los años que me quedaban. Más dinero del que mis padres habían visto en toda su vida. Firmé los documentos con mano firme. Dennis y Sandra no estaban presentes, por supuesto. Janet se encontraba en Phoenix con sus abogados, gestionando lo que entendí que era una relación cada vez más complicada con los investigadores federales. Questland Family Partners LLC se había disuelto en agosto y sus activos se habían congelado a la espera de la investigación. La cómoda vida que habían construido en Phoenix, la casa, la cartera de inversiones, la jubilación que habían financiado con dinero ajeno, se estaba desmoronando poco a poco. Sandra me había llamado una vez en agosto, antes de que se finalizara el acuerdo. No me llamó para disculparse. Me llamó para preguntarme si consideraría hablar con los investigadores en nombre de Janice, si podría calificar los pagos de Crestline como algo distinto a un fraude, si podría ayudar a la familia. La escuché preguntarme esto. Luego le dije, no, Sandra, no lo haré. Y colgué. No había malicia en ello. Ni siquiera satisfacción, no como yo esperaba. Simplemente era la clara y silenciosa constatación de que se había trazado una línea y se había mantenido. La cuestión de Frank era más compleja, y siempre lo sería. Había sido cómplice. Había participado en el fraude original. Además, se había castigado durante 31 años por ello, como a veces hacen las personas asustadas y atormentadas por la culpa, a través de la privación, la mezquindad, el silencio. En cierto modo, apenas podía articularlo, intentaba protegerme de una verdad que lo cambiaría todo. Y al hacerlo, tomó decisiones egoístas y cobardes que, al final, me robaron décadas de una vida mejor. Pasé meses furiosa con Frank. Probablemente pasaría más meses furiosa con él, pero ahora, en septiembre, con el documento firmado y el acuerdo registrado, me permití comprender toda la complejidad del asunto. Un hombre que me amaba y me mentía. Un hombre que acumulaba culpa y dinero a partes iguales. Un hombre con el que compartí 31 años y al que no conocí del todo. No completamente. No como yo creía. Puedes llorar la pérdida de una persona y la pérdida de la versión de ella que creías conocer. Ambas son reales. Ambas duelen. Ambas, con el tiempo, desaparecen. El día que se confirmó la primera transferencia bancaria en mi nueva cuenta, conduje hasta el cementerio y me quedé un rato frente a la tumba de Frank. Era una tarde fresca. Las hojas empezaban a cambiar de color. No dije nada en voz alta, pero pensé, encontré la llave, Frank. Abrí el cajón. Lo descifré. Y entonces gané. La primavera siguiente, vendí la casa de 2 plantas en Columbus. No me aferraba a ella sentimentalmente. Era una casa que había albergado tanto felicidad como una larga y elaborada mentira. Y estaba lista para vivir en un lugar donde las paredes no contuvieran ninguna de las dos. Compré una casa en la costa de Maine, una casa blanca de tablillas en un acantilado sobre el agua, con un porche que daba al este, hacia el océano, y un jardín que el anterior propietario había dejado en una alegre y exuberante vegetación. Necesitaba reformas. Eso me gustaba. Contraté a un contratista y tomé decisiones y gasté dinero libremente por primera vez en mi vida adulta. Y la sensación de eso, de simplemente elegir sin calcular lo que no podíamos permitirnos, fue extraordinaria. No es frívolo, no es imprudente, simplemente es libre. Carol vino de visita en julio y se quedó 3 semanas. Por las tardes, nos sentábamos en el porche a contemplar el agua y hablábamos de nuestras vidas con más sinceridad que en años. Ella escuchaba sin compasión, lo cual era lo correcto. Empecé a trabajar como voluntaria en un programa de alfabetización en el pueblo más cercano, enseñando a leer a adultos. Había una mujer en el programa, de 61 años, aprendiendo a leer por primera vez. Y el día que leyó un párrafo entero en voz alta sin parar, sentí una emoción que reconocí como alegría. Una alegría simple y sin complicaciones. Eleanor Mars y yo almorzábamos 2 veces al año. Una vez me dijo que mi caso había sido el más satisfactorio de su carrera. No por la cantidad, sino por la precisión. Todo encajaba, dijo. Cada documento,
cada cifra, cada argumento. Sabías qué pedir, le dije. Sabías dónde buscar, respondió ella. En cuanto a Janice y Sandra, la investigación federal concluyó en la primavera del segundo año. Dennis se declaró culpable de un cargo de evasión fiscal, un acuerdo que lo evitó la cárcel, pero que le obligó a pagar al IRS la totalidad de varios millones de dólares en impuestos atrasados, multas e intereses. El acuerdo también implicó la confiscación de bienes. La casa de Phoenix se vendió. Las cuentas de inversión se liquidaron. Para cuando el proceso concluyó, Janice y Sandra vivían en un apartamento de 2 habitaciones en Scottsdale, y Janice, a sus 69 años, trabajaba a tiempo parcial como consultor para una pequeña empresa de administración de propiedades. El único sector que aún lo aceptaba. Sandra solicitó el divorcio 2 meses después de que se presentara la declaración de culpabilidad. Al parecer, había descubierto que la lealtad tenía sus límites económicos. No sentí triunfo por la situación de Janice. Lo que sentí fue más bien la ausencia de algo. La ausencia de la ira, la ausencia de la vigilancia, el peso de los 2 años anteriores finalmente, completamente liberado. Había tomado decisiones. Las decisiones tienen consecuencias. Lo que sentí en esos primeros años en Maine, de verdad, de forma duradera, fue una ligereza. Como si algo que había estado cargando sin darme cuenta se hubiera liberado. 31 años de una vida comprimida. Y ahora esto. El porche, el agua, el olor del jardín en julio, la voz de Carol, los almuerzos semestrales de Eleanor, las frías mañanas del Atlántico y el silencio particular de una casa que, por primera vez, albergaba una sola historia. La mía. Cumplí 65 años ese octubre. Carol organizó una pequeña fiesta en el porche. Había 8 personas. Buen vino, un pastel de limón. Alguien trajo bengalas, que quizás fueron excesivas y absolutamente maravillosas. Me paré en la barandilla y miré el océano, y pensé en lo que significaba empezar algo a los 65. No demasiado tarde. Ni mucho menos demasiado tarde. Los pájaros seguían cantando. El mundo seguía aquí. Y así, más plenamente que en mucho tiempo, yo también. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Gracias por estar aquí.